Wakeman y José Villorbú, nuestros especialistas en discapacidad. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, ¿qué semanita? Buri venía diciendo recién qué contexto, ¿no? Sí. Entre buenas, malas, toles por todos lados. Totalmente. Se están matando de adentro por Bueno, varias cosas y estaba en discapacidad una más ahora que saltó. Así que bueno. Bueno, ¿qué nos trajeron para hoy en este contexto entonces? Bien, bueno, vamos a hablar un poco del medio rechazo al veto, ¿no? De la intención de continuar con la ley de emergencia en discapacidad. Ahora falta definirse en senadores. ¿Eso sería la semana que viene o no se sabe? Dijeron dentro de los 15 días. Bien. Claro, exactamente. Igual para hablar un poco de todo esto, tenemos una invitada para entrevistar, que no sé, ya va a estar esperando en línea. Pero bueno, vamos a tener mucho para hablar entre todos los audios de Spagnuolo y esas cuestiones. Ahí como muy movido todo. Sí, ya, bueno, con Spagnuolo se circulaba como que, porque a través de lo que pasó con pensiones y demás, venía todo medio ahí endeble. Si bien igual él supuestamente, discursivamente se sostenía en su puesto, porque él decía que no tenía nada que ocultar, que no tiene nada que ver. Pero bueno, es sospechoso que estos audios hayan salido a la luz. Justo el día que se antes trata. Sí, a mí me suena sospechoso, siendo que él es un abogado penalista que no sabe, ¿no? Que no supiera que lo estaban grabando. No lo sé, no se puede afirmar porque no tenemos pruebas, pero... Vos decís que el vuelto es de él, desde adentro, digamos. Y Yo creo que hay mucha movida ahí que no sabemos bien qué pasa por los tires y aflojes de las listas de los armados de las elecciones provinciales y nacionales, entonces... Y la puja que hay dentro de este trípode, ¿no? Hablan de este trípode entre Santiago, Caputo y Karina, que tienen, algunos son de parte de Santiago, otros son de parte de Karina, y bueno, ahí también, ¿no? Como que pareciera que hay algunos vueltos. Totalmente. Y es sospechoso, por lo menos, ¿no? Pensar, o sea, da que pensarlo. Bien. Bueno, pero para hablar de esto un poquito más en profundidad, estamos ya en contacto con Gabriela Troyano. Ella es presidenta de Red y docente de la Universidad Nacional de La Plata y exdiputada. Bienvenida a Cosa de Negras, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por hacerte este ratito para charlar con nosotros. Acá estamos con Uriel Wakeman y Josefina Villorbú, ellos son nuestros columnistas en discapacidad. Y bueno, queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De lo importante de esta primera media sanción lograda el miércoles en diputados. Sí, bueno, un saludo a Uriel y ahí a los columnistas. Mira, la verdad es que fue una movilización de todo el colectivo de personas con discapacidad, de organizaciones y de organizaciones para personas con discapacidad. Fue un apoyo tan importante del sector que lo que visibiliza es la situación de precariedad que se vive, la situación de no saber, ¿no? De la incertidumbre, de no saber qué va a pasar con las personas con discapacidad, la misma persona y las familias, ¿no? Sabemos que todo esto es... y por otro lado también los prestadores, que muchas veces son familias sin discapacidad, pero que su trabajo se basa en prestar servicios a las familias y a las personas con discapacidad, con lo cual todo el sector se ve influenciado. Y la muestra fue el mantenimiento en la Cámara de Diputados del 2/3, que ya había sido en la sanción misma de la ley. Está claro que el gobierno quiere con esto demorar la puesta en práctica de la ley, pero tuvo una mayoría tan contundente, ¿no? Que la verdad que animarse a vetar esto es terrible. Y bueno, pero contentos, nosotros estamos contentos, sabemos que es un paso muy importante, porque siempre que cambiamos de gobierno tenemos vaivenes con el tema de las pensiones no contributivas y con todo lo que tiene que ver con las prestaciones, que muchas veces es lo que nos garantiza poder llegar al trabajo, poder ir a la escuela, a los niños y a las niñas, o sea, tener un tratamiento que nos permita también poder tener una vida en la comunidad, ¿no? Un asistente personal, un asistente educativo o un acompañante terapéutico en los casos según lo que se requiera. Y esto es muy poco visible, ¿no?
La interdependencia es de todo el ser humano, independientemente que tenga o no tenga discapacidad. Pero cuando existen personas en una situación de vulnerabilidad, porque tenemos un país que tiene muchas barreras hacia las personas con alguna dificultad, digamos, como dice la convención, ¿no? Ahí nos encontramos con esta situación de no poder acceder a derechos en igualdad de condiciones. Y las personas con discapacidad en general esto lo tienen muy claro, porque han luchado, han hecho incidencia para que exista la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fueron las mismas organizaciones quienes la redactaron, y en Argentina tiene una doble implicancia, porque tiene rango constitucional, o sea, fue votada por ley, por unanimidad, y después fue elevada al rango constitucional, creo que con un voto en contra nada más. Fíjate la importancia que tiene el cumplimiento de la Convención desde la misma sanción en ambas cámaras, y que los estados y muchas veces los jueces no conozcan el contenido de la Convención, ¿no? Pero esto las personas con discapacidad sí lo sabemos, y por eso lo defendemos, lo intentamos visibilizar, intentamos que se haga, que sea el paquete de herramientas de los jueces, bueno. Totalmente. Bien, y en este sentido, como el siguiente paso es, posiblemente se trate en 15 días en senadores, pero ¿hay información, hay algo que esté circulando, hay claridad de cómo está el panorama? Es un panorama más sencillo que Cámara de Diputados, obviamente, por eso creo que en ese sentido estamos más tranquilos, pero ¿qué nos podrías comentar al respecto? Yo lo que te puedo decir es que como la reunión de diputados terminó en la madrugada, todavía no pasó a Senado. O sea, hay que hacer un trámite administrativo para que pase a Senado. Todavía no pasó a Senado, pero esperemos que se trate en forma urgente, porque la situación lo amerita. Y bueno, no solamente la situación de las personas con discapacidad, vemos todo lo que saltó entre antes de ayer y hoy, sigue discapacidad dando que hablar. No queremos que se salga del tema, porque tienen que senadores tratar la ley y es urgente que lo hagan, pero lo que muestra toda esta situación que estamos viendo es que evidentemente para algunas cosas hay dinero y para otras no, que es justamente una decisión política, como veníamos diciendo, y que no tiene nada que ver el déficit fiscal en esto, sino que pasa por una convicción de poner en el centro de la vida a la persona, ¿no? Justamente, todas las convenciones nos hablan de la dignidad inherente a la persona, y creo que eso es el tema fundamental de la política pública. Cuando uno lee la Constitución Nacional, en la definición desde quienes la elaboraron hasta en el 94, cuando se modificó, siempre hubo una mayor inclusión de los derechos humanos. Y fíjate que ellos vienen a gobernar cuestionando los derechos humanos, siendo que fueron electos por la Constitución. Y también quieren cuestionar el mismo sistema constitucional de veto, porque dicen, si no sale, lo vamos a llevar a la justicia. Claro. Es como un capricho, ¿no? Es decir, está cumpliendo con todos los pasos constitucionales, con una mayoría abrumadora, y es como un capricho de un niño que no, que quiere que se haga lo que él dice. Es realmente preocupante por la vigencia de la democracia, ¿no? Porque un sistema democrático tiene su solidez en el cumplimiento de la Constitución Nacional, si no estamos dejando de lado todo lo que ha pasado en Argentina en los golpes militares y en toda Latinoamérica. O sea, bueno, tenemos que llamarnos a la reflexión de esto todos los argentinos, las argentinas, ciudadanos y menores también, menores, digo yo, menores de edad, pero que ya empiezan a leer historia, empiezan a saber de lo que es la vida ciudadana, ¿no? Que
que a temprana edad se dan en la escuela, tener en cuenta, ¿no?, estas cuestiones. Gabriela, ¿qué tal? Te habla acá Josefina. Justo era una de las... ¿Cómo estás? Era una de las preguntas que teníamos. ¿Tiene un instrumento real el Poder Ejecutivo para poder judicializar este veto? El rechazo. El rechazo, ¿no? ¿Al veto? No, de hecho, fíjate que ya hubo el fallo de Campana, en donde, si bien es un fallo que es para una familia, claramente el juez interpreta que lo que es inconstitucional es el veto, porque la ley de emergencia está enmarcada en la Constitución Nacional y en la Convención, que son constitucionales, o sea, para mí no tiene margen. Sí, lo que genera es angustia en la gente, incertidumbre y el temor de, digamos, no tener certeza de que por lo menos va a tener los medicamentos, los tratamientos, que si se enferman van a tener a dónde recurrir. Lo que están haciendo con las auditorías de las pensiones es una barbaridad desde el punto de vista que lo miremos. Ya lo pasamos, ya lo vivimos, y la verdad que lo que duele es que vos decís, es sabido en el mundo que el porcentaje de personas con discapacidad en todos los países oscila entre el 12% y el 18%. En algunos lugares con poblaciones más envejecidas, como es Europa, se llega a un 25% de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cerca de 6 millones de personas con discapacidad. Solamente 1.300.000 tienen pensiones no contributivas, pero ellos están muy preocupados por ese 1.300.000 y no están viendo todas las personas que están en situación de vulnerabilidad y no la tienen, ¿sí? Y de hecho, hay 500.000 pensiones en lo que va de este gobierno, pensadas, solicitudes, digamos, pedidas, no pensadas, pedidas, y solamente dieron 35.000. Entonces, utilizan argumentos como el tema de la radiografía de los animales, bastan, no fue dada. O sea, la auditoría está bien, pero vos no podés contratar a una empresa que desde el vamos te dice que no va a entrar a los lugares más precarios, digamos. Entonces, si no van a entrar, ahí es donde más se requiere la pensión no contributiva. Estás dejando un 30% afuera de la población que más requiere la pensión no contributiva. Es una crueldad absoluta, y aparte se lo dice con una tranquilidad, con una... la verdad es que es absolutamente cruel y es indignante lo que pasa. Es indignante, ¿no? Sí, para las personas con discapacidad y para todos. De caer en auditar, ¿no?, las pensiones por discapacidad, cuando en paralelo ayer salieron y se filtraron que quienes hacen una malversación de fondos son ellos, ¿no? Claro, quienes decían que venían a cuidar, ¿no? La caja. Fíjate vos, Josefina, que estigmatizan a las personas con discapacidad, que parece que somos los culpables de quienes otorgan las pensiones, y nada que ver. Y cuando, a ver, la auditoría es una función del Estado. Ahora vos no podés hacer una función, cumplir una función sin cumplir con los pasos correspondientes. O sea, no llegan las citaciones, hay personas que se tienen que trasladar más de 300 kilómetros y no hay transporte accesible. ¿Cómo es eso? Ahí te tenés que mover vos si estás en duda de esa situación. O sea... Gabriela, el ensañamiento, ¿por qué pensás que es? Digamos, ¿cuál es el objetivo de un ensañamiento contra las personas con discapacidad? Yo creo que no es solamente contra las personas con discapacidad, es hacia los sectores más vulnerables. Es a los sectores más vulnerables. Esto ya ha pasado en otras partes del mundo y sabemos cómo ha terminado. Entonces, es los jubilados, es los pacientes oncológicos, es el Garraham, que sabemos la función que cumple,
son el INTA, las empresas que hemos construido entre todos los argentinos. O sea, acá es un avasallamiento muy terrible, digamos, hacia los sectores más vulnerables, porque fíjate que la persona que depende de su trabajo para poder vivir, lo echan de su trabajo, ¿y dónde están las propuestas laborales que este gobierno hace? En ningún lugar. No, o sea, está preocupado por quitar las pensiones no contributivas, pero no está preocupado por darle, por generar fuentes de trabajo a las personas con discapacidad. No está preocupado por controlar a las prepagas para que cumplan con la ley 24.901 y den a las personas con discapacidad lo que tienen que dar. O sea, está preocupado para lo que teóricamente y entre comillas venía a combatir. Ahí te das cuenta cuando pasa esto, en los dobles y los triples discursos que hay cuando se habla en las propuestas políticas, de las plataformas, en las campañas políticas, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, ya casi si querés para ir cerrando, un poco con todo este contexto de lo que saltó, ¿no? de los audios de Spagnolo, donde se denunciaba esta malversación de fondos, estas coimas, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca, digamos, a las propias personas con discapacidad y a las organizaciones? ¿Qué reflexión crees que se puede hacer de esto? ¿Cuál es el camino o estrategia que deberíamos seguir teniendo? Mí tendríamos que pedir justicia, pedir a la justicia que la causa que se inició llegue a término y no dentro de 8 años cuando ya no es justicia. Tienen que ser ejemplificantes y tienen que actuar con celeridad. Eso creo que es lo que mejor nos sirve a toda la ciudadanía, la credibilidad en las instituciones. Y la credibilidad en las instituciones parte de que cumplan sus funciones. No después de 10 años, porque ahí ya no es justicia. Es ahora, porque ahora las personas con discapacidad se están muriendo por no tener sus tratamientos. Ahora los chicos están dejando de ir a la escuela. Ahora están dejando de tener las rehabilitaciones. Entonces, cada uno tiene que cumplir su rol. El Senado, votar rápidamente la ley de emergencia, el Ejecutivo, dar los fondos que corresponden, y el Poder Judicial investigar lo que hicieron con la Agencia Nacional de Discapacidad. Fíjate vos ahora, ¿no? Yo digo, pensemos, ¿por qué lo pasaron al Ministerio de Salud, a la Agencia Nacional de Discapacidad? Cuando todo el movimiento de personas con discapacidad venimos planteando que no respeta a la Convención, que no respeta al modelo social, que no es una cuestión médica la discapacidad. Entonces, pero vos fíjate que ahora cómo salta con el tema de los medicamentos, por dónde venía el tema de ir a salud, ¿no? Claro, por un negociado. Bueno. Y el nuevo interventor, Sí, bueno, es porque- un médico también, Vilches. Bueno, todo tiene que ver con todo. Así que yo creo que lo que podemos pedir es eso, que se trate la ley, que nosotros como personas con discapacidad tengamos una ley también federal, una ley que respete el modelo social en discapacidad. Tenemos que, desde el 82 la misma ley, nunca se ha ayornado a la convención, debería hacerse, que la justicia cumpla con lo que tiene que cumplir y que, no sé, lo de las auditorías creo que lo tienen que dejar sin efecto. La verdad es que acá, pensando en voz alta con ustedes, me parece que es lo que amerita, y si quieren hacer auditorías la tienen que pensar con un sentido solidario y con un sentido de reparación, incluso de ver que una persona con 240.000 pesos de pensión no puede tener no hay ni subsistencia, dependiente ni nada. Exacto. No, también, y aparte porque, bueno, ya decían que se frustraron cuando veían que nada más con las auditorías pudieron llegar a 100.000 de pensiones, darlas de baja, ¿no? Porque porque pensaban que podían depurar, no sé, 500.000, 800.000, y se dan cuenta que no, que hay una real necesidad y ya no saben más qué dibujar y qué más discurso venir a dar.
Uriel, y escuchar a los diputados, la verdad que hay diputados que Sí, tendrían fue que tremendo. aprender un poco, ¿no? Porque hablar de guerra, y yo digo, hablar de guerra en discapacidad es de conocer la situación de discapacidad en el mundo, pero también es desconocer que sí hubo una guerra en Argentina, en el año 1982, por la recuperación de Malvinas. O sea, que ahí, ¿cuántos lucharon los excombatientes para ser reconocidos? La verdad que, digamos, es de una ignorancia y de tocar cuestiones tan sensibles hacia las familias y hacia las mismas personas con discapacidad, que es terrible. Gabriela, te agradecemos un montón la comunicación. Para nosotros es un lujo tener tu voz acá en Cosa de Negras. Les agradecemos también a Uriel Wakeman y a José Villorú que nos trajeron, bueno, tu participación a este espacio. Gracias, No, Gabriela. gracias a ustedes, es un placer y la verdad que es sentirse en familia, así que es muy muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Gabriela Troiano, presidenta de REDI y exdiputada nacional. Bueno, José Uri, un lujazo esta columna, les agradecemos muchísimo. Aparte, bueno, Gaby, colega, es también una persona con baja visión como yo, así que bueno, nos conocemos ya hace un tiempito por suerte. Así que, muchísimas gracias. ¿Quieren hacer algún cierre? Ya estamos en horario, pero bueno, les doy este espacio pequeño. Porque que esperemos que avance por un lado la propuesta de la comisión para justamente auditar, bueno, rever todo lo que está pasando de la malversación de fondos en la ANDIS, Sí. eso por un lado, para que después avance en la justicia y bueno, y que la justicia se replantee ser justamente justicia, ¿no? Porque Sí. lo que se está viendo es que bueno, que se ve que con un par de coimas ahí por ese lado también, hay, o sea, no existe, es muy difícil pensar en una democracia si el Poder Judicial siempre va a atentar contra eso, ¿no? Pareciera que no hay división de poderes. Totalmente, y por más mucha acá venimos a combatir la casta, y al final era Karina Milei la que se lleva La que se medio está llevando palo, toda, $800.000 todos los meses por estas coimitas. Y esto o es lo sea, que salió a la luz, chicos. Claro, No sabemos, bueno, claro, o sea, mirá todo está lo que hablando pasa. en PAMI y en ANSES también. Totalmente. Claro, bueno. andás a ver, ¿viste? Es Y tremendo. que senadores, Sí, por favor, vote rápido. Ahí Sí, estaremos que la también semana que acompañando viene. a todas las organizaciones que bueno están poniendo el cuerpo. Les agradecemos un montón. Vamos Gracias. a seguir de tema de cerca y nosotros nos reencontramos el martes 10 de la mañana.